Amén, amén. Muy bien. Así que esta mañana vamos a empezar, o iba a enseñar sobre la ayuda con el duelo. El duelo viene en muchas formas, pero a veces si te empantanas demasiado en el duelo, puede volverse abrumador y luego se convierte en una distracción para nosotros. Puede volverse traumático, incluso si te aferras al duelo por demasiado tiempo. Así que creo que hay una cierta cantidad de duelo, un periodo de tiempo en el que debemos estar de duelo, ya saben. Estás de duelo por la pérdida de tu pez dorado y no debería durar demasiado dependiendo de tu edad, ya saben. Como Rodney, él podría estar de duelo tal vez por una semana. Sin embargo, ya saben, John podría estar de duelo solo por 5 minutos. Es broma, Rodney. Solo tenía que meterme contigo, amigo. Pero la idea es que todos pasamos por etapas de duelo. Y entonces cuando estaba buscando para encontrar información sobre esto, las definiciones que aparecieron, había 4 definiciones específicas y una de ellas era el arrepentimiento. Y eso era cuando tomas una decisión, una elección o algo así. Ya saben, estás comprando un auto o estás comprando una casa o estás en una relación con alguien y es como, oh, hombre, realmente me arrepiento de haber tomado esa decisión, ya saben. He decidido que estoy muy decepcionado con el auto que compré, ya saben. Y entonces eso es una decepción, eso es un tipo de duelo. Ya saben, en la Biblia Dios se dolió, Él se decepcionó en Génesis 6:6, estaba decepcionado por cómo resultó el hombre, y lo dijo lo dejó escrito en Génesis capítulo 6, dijo que estaba decepcionado por cómo, pero el siguiente versículo es el de la esperanza, ¿verdad? Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y entonces ahí fue cuando el diluvio ocurrió y ahí fue cuando todo lo que Dios nos dio una segunda oportunidad y nos dio una promesa, el arco iris, por supuesto, ya saben. Pero Él se dolió, ya saben. De hecho, Dios se dolió. Y luego el siguiente punto es la tristeza, el duelo con tristeza, la muerte de un amigo o de un familiar mayor, ¿verdad? Uno de los casos que recordé fue David cuando se dolió, cuando se enteró de que Jonatán había muerto. Jonatán y David tenían una gran relación de pacto, David lo describió como un amor más grande que el de una mujer. Ya saben, él tenía un amor tan grande por Jonatán que daría su vida por él. Y cuando se enteró de que Jonatán había muerto, él se dolió muy profundamente por eso. El siguiente nivel que noté fue una angustia. Y eso es la muerte de un hijo o de alguien más joven que tú. Alguien que es como, esto no debería estar pasando, esto no debería pasar. Y la muerte de un hijo fue que me acordé en las escrituras, fue cuando Jacob se dolió por José. Ya saben, sus 10 hermanos se habían presentado y dicen, ¿es esta la túnica que le diste a tu hijo y está cubierta de sangre? Y Jacob dijo, sí, esa es. Y se dolió muy profundamente por su hijo, porque era el hijo de la mujer que realmente amaba, Raquel, ya saben, el único hijo que vino de ella. Y él estaba destrozado, ya saben, de que eso hubiera pasado. Y estuvo inconsolable durante muchos años después de eso. Así que ese es ese nivel más profundo de duelo. Y luego el cuarto nivel de duelo que noté fue un lamento, era como un dolor horrible. Varios miembros de la familia muriendo, varias tragedias ocurriendo, bang, 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 una tras otra. Ese es un duelo que simplemente te destroza y el que más recuerdo de eso fue Job, por supuesto. El primer capítulo de Job comienza, ya saben, con tragedia tras tragedia tras tragedia. Y luego la casa se cayó donde estaban sus hijos, ya saben. Y cuando llegó esa noticia, lo destrozó. Rasgó su manto, se puso cilicio y ceniza, se sentó, pero adoró. Él hizo todo lo posible para superar rápidamente este tipo de duelo. Dice yo sé que esto es terrible lo que les pasó a mis hijos, pero no voy a renunciar a Dios, no voy a renunciar, no voy a culparlo por nada de esto, voy a intentar seguir adelante, voy a intentar avanzar, pero se sentó allí durante mucho tiempo. Y luego sus amigos, por supuesto, vinieron, Christopher, intentaron consolarlo y es una historia increíble sobre cómo Dios es glorificado a través de todo, ya saben, y Él nunca le da la espalda a Dios. Y eso es importante, creo, para nosotros también. Cuando estamos pasando por un duelo, conocemos a personas en nuestras vidas que están pasando por un duelo, que intentemos consolarlos, pero intentemos no culpar a Dios. Ya saben, la primera pregunta de la boca de mucha gente es, ¿por qué Dios dejaste que me pasara esto? Ya saben, ¿por qué me pasó esto a mí? Y
y la gente puede tener todo tipo de respuestas, ya saben, es como, bueno, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia a través de Jesucristo, amén. Y eso ayuda un poco, pero todavía no quita el aguijón, ¿verdad? Realmente no ayuda con la parte del dolor, ya saben, el dolor que sientes durante días y días después de eso. Así que lo siguiente que quería mencionar era otros momentos en la Biblia donde hubo un gran dolor. El rey Saúl, cuando dirigía el reino de Israel, estaba haciendo un gran trabajo, pero luego comenzó a ponerse en alto, un poco más alto que Dios. Comenzó a pensar muy bien de sí mismo y de su reino. Y Dios dice, no estás siguiendo lo que te pedí que hicieras. Y le quitó el Espíritu Santo al rey Saúl y dice, te voy a quitar el reino. Y Saúl tuvo un gran dolor desde ese momento. Otro momento fue cuando Esdras, Nehemías y todo ese grupo habían sido cautivos en Babilonia, habían sido llevados cautivos y se alejaron de Jerusalén. El nuevo rey allá en Babilonia dijo que podían regresar y reparar los muros y lo hicieron. Y Esdras estaba allí y él notó que algunos de los sacerdotes se habían quedado atrás, y cuando regresó allí notó que los sacerdotes estaban haciendo lo que Dios les había dicho específicamente que no hicieran. No se casen fuera de la nación de Israel, no tengan relaciones fuera de Israel, no tengan hijos de otra nación. Pero los sacerdotes y los levitas habían hecho exactamente eso, y eso dolió a Esdras muy profundamente, o a Nehemías muy profundamente. No, Esdras. Y Nehemías, cuando regresó de Jerusalén, todo el tiempo que estuvo en Jerusalén, había un hombre llamado Tobías que estaba constantemente acosando a Nehemías. No puedes construir un muro, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Acosar, acosar, acosar. Él se va y se marcha y regresa un par de años después. ¿Y qué hicieron los sacerdotes en el templo? Despejaron un espacio en el templo para que Tobías viviera. Este es el enemigo del Estado de Israel, y los sacerdotes le dieron un lugar, y vaya, él estaba muy dolido. Dice, ¿cómo pudieron hacerle eso a Dios? Este es el templo de Dios y dejaron entrar al enemigo. Ya saben, él estaba muy, muy dolido por eso. And another moment that I know of grief was, or remembered, is Esau. Esaú y Jacob eran hermanos. Ellos siempre estaban uno contra el otro la mayor parte del tiempo en su infancia. Pero Jacob le había robado la primogenitura a Esaú porque quería un plato de sopa, ya saben, tenía tanta hambre, necesitaba ese plato de sopa. ¿De qué me va a servir mi primogenitura? Toma mi primogenitura, dame el plato de sopa, ¿verdad? Bueno, no se dio cuenta de que eso tenía consecuencias. Años más tarde, cuando llegó el momento de entregar la bendición, porque Jacob estaba a punto de morir, o no Jacob, Esaú y Jacob, ¿sí? Así que Jacob iba a venir a recibir su bendición y Esaú estaba allí. Y dice, Esaú fingió ser Jacob y él recibió la bendición, y fue como y dice, hombre, él estaba dolido en su corazón porque había perdido esa bendición del primer hijo, ya no podía tener esa bendición del primer hijo. Y entonces cuando eso sucedió, sintió una gran cantidad de dolor. Y entonces el dolor no es algo con lo que no estemos familiarizados, pero en la portada de mi revista La Voz de los Mártires de este último, el mes pasado, tenía una foto de André y muestra una foto de su esposa Miriam en el costado. Y la historia de estos dos es que estaban casados y habían estado casados durante 20 años, tenían hijos. André era un muy buen pastor, viajaba mucho como lo hacía Pablo, ya saben, iba de una iglesia a la siguiente, plantó iglesias en toda la zona. Esto es en Benín, que es una de las naciones de África Occidental, una nación muy pequeña, y él estaba constantemente en movimiento, haciendo cosas. Miriam, ella era muy bendecida, ella era muy excelente en lo que hacía, tenía ministerios de mujeres, ayudaba a alimentar a los pobres, cuando la gente tenía tragedias, ella les preparaba la comida. André dice que si nunca tenías hambre y querías y no tenías apetito y venías y comías algo de su comida, el apetito se te iba, es decir, tú te llenabas, ya no tenías hambre y habías recuperado el apetito. Él estaba muy feliz con su relación. Un día se había ido, fue a otro pueblo a hacer lo suyo de siempre, y unos musulmanes entraron a su casa y lo iban a atacar porque predica contra el Islam, y eso va muy en contra de las reglas allí.
tenían una botella de ácido que le iban a verter en la boca para mantenerlo callado para que no predicara más, pero Miriam estaba allí. Y entonces se lo vertieron en la boca a Miriam en su lugar. Y cuando Andrés se enteró, regresó muy rápido y la llevó de hospital en hospital en hospital en hospital para intentar solucionar esto, pero simplemente siguió carcomiendo sus entrañas hasta que 40 días después murió. Y esta es la foto de él cuando está recordando lo que pasó. La cuestión es que él no fue y dijo, Dios, ¿por qué pasó esto? Miriam tampoco hizo eso. She knew that that was the cost that they pay in those nations to follow Jesus Christ. Nosotros nunca sentimos ese dolor, nunca sentimos esa amenaza contra nuestras vidas, ya saben. Cuando alguien, ya saben, dice algo en nuestra contra, pensamos que es una gran persecución, ya saben, eso es horrible y terrible, pero sin embargo estas personas pasan por eso todo el tiempo y no se rinden con Dios, no renuncian, no dejan de servir a Dios con todo su corazón. Así que algunas de las preguntas que creo que tal vez deberíamos estar haciendo es, cuando ocurre el dolor y cuando ocurre algo terrible en nuestras vidas, es, ¿qué quieres que aprenda de esto, Dios? ¿Cómo quieres que crezca a partir de esto? ¿Cómo sigo adelante después de esto? Ya saben, puedo sentarme aquí y sentir lástima y sentirme mal por todo esto. ¿Qué quieres que haga después? ¿Cuál es el siguiente paso para mí? Porque siento que me han dado un puñetazo en el estómago y simplemente no tengo la energía para levantarme y empezar a caminar de nuevo. Pero tenemos que asegurarnos de que formulemos nuestra pregunta y Dios no le teme a nuestras preguntas. Él está más que feliz de escuchar nuestras preguntas. Él está más que feliz de pasar tiempo con nosotros, ¿verdad? Él quiere pasar tiempo con nosotros, quiere guiarnos a través de esto. Y por eso la Biblia tiene una gran cantidad de escrituras que nos ayudarán en el dolor. Entonces, uno de ellos es el Salmo 34, 18. Dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda misericordia, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y Isaías 53, 3 dice que Jesús fue un varón de dolores. Significa que él también se dolió. Significa que él se dolió por lo que iba a pasar en su vida, que su vida iba a ser quitada. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Apocalipsis 21:4 dice que nuestra esperanza está arraigada en Jesús. Así que somos personas con esperanza. Deberíamos andar y comportarnos y actuar y lucir como si tuviéramos una esperanza, ¿verdad? No deberíamos vernos desanimados y derrotados, deberíamos vernos esperanzados. Eso es lo que atrae a la gente a la verdad de Jesucristo. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Salmo 147:3 dice, Dios sana a los quebrantados de corazón. En Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Romanos 12:15 dice que se nos instruye a gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Ahí es cuando nos ponemos al lado de la gente, cuando nos sentamos con ellos, ¿verdad? Nosotros caminamos con ellos a través de estos problemas. Otro es el Salmo 119:28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Lo que David está diciendo en este salmo es que la palabra de Dios me dará fuerzas cuando esté pasando por el dolor. Recuerdo a un pastor una vez que había visto su padre había fallecido y su secretaria había fallecido en su iglesia. Y uno justo después del otro. Y dijo que fue directo a la escritura, comenzó a leer la palabra de Dios y dice, Dios, instrúyeme, muéstrame lo que tengo que hacer. ¿Dónde tengo que plantarme hoy? ¿A qué tengo que aferrarme con todas mis fuerzas para no perder la esperanza en ti? Y por eso se aferró, se quedó con la palabra de Dios, estudiaba las escrituras diariamente, permaneció en oración, se quedó conectado con la gente, él no se aisló de la gente. Y otro es el Salmo 30, versículo 1. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Así que eso es lo que Dios puede hacer. Así que cuando estaba investigando, yo tengo un libro en mi casa que habla de muchos de los himnos que solíamos cantar aquí en la iglesia. Y habla de
cómo se escribió este himno, quién lo escribió, cuál era el periodo de tiempo y muestra la letra. Y en el Salmo, en uno de los himnos, se llama Venid desconsolados. No recuerdo haber cantado nunca esa canción, pero las estrofas, al final de cada una de las 3 estrofas, había una línea que era similar a así que el final de la primera estrofa era: la tierra no tiene ningún dolor que el cielo no pueda sanar. El final de la segunda estrofa dice: la tierra no tiene dolor que el cielo no pueda curar. Y la tercera dice: la tierra no tiene dolor que el cielo no pueda quitar. Eso es algo tan increíble. Creo que el autor de ese himno recibió esa inspiración debido a lo que estaba pasando en su vida, que no era solo para sanar, era para curar y quitar. Amén. Dios es tan bueno, Él es completo así. Así que otro himno que encontré fue escrito por Horatio Spafford en la década de 1800. No hay examen después, no tienen que anotar el nombre. Pero allí él era un hombre de negocios en Chicago y su hijo pequeño acababa de fallecer. Y un par de semanas después fue el gran incendio de Chicago que quemó toda la ciudad. Su negocio fue parte de eso. Así que había perdido a su hijo y había perdido su negocio. Y entonces él estaba tratando de averiguar qué hacer y Dios de alguna manera lo inspiró. Él dice: solo vete por un tiempo. Así que su idea fue: regresemos a Inglaterra, regresemos a nuestro lugar de origen y veamos si podemos obtener consuelo de nuestra familia allí, ¿verdad? Y entonces envió a sus 4 hijas y a su esposa a la costa para subir a un barco para ir a Inglaterra. Él se iba a quedar atrás para dejar todo arreglado, se iba a reunir con ellas más tarde. El barco en el que subieron se acercó a Inglaterra, chocaron con otro barco y zozobraron allí. Sus 4 hijas fallecieron en ese accidente. Su esposa fue la única sobreviviente. Cuando llegó a tierra, cuando llegó a una ciudad, le envió un telegrama de vuelta y dice: salva sola. Esas fueron las únicas 2 palabras que ella le escribió. Así que con el corazón roto de nuevo, subió a un barco e iba a ir a verla, iba a ir a estar con ella, ¿verdad? And while he's on the boat, este himno le llega. Comienza a escribir todas estas palabras. Esta primera estrofa dice: de paz inundada mi senda ya esté, o de penas un mar de dolor. Cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Después de toda esa tragedia, sus palabras fueron: está bien con mi alma. Ya veo, yo solo escucho estas historias y estoy pensando, y yo no sé si tengo eso dentro de mí, Señor. Realmente no lo sé. Pero tengo que tener fe, ¿verdad? Tengo que confiar en que Dios me va a guiar a través de lo que sea que se me presente, ¿verdad? Solo tengo que tener fe. Así que los voy a tratar a todos como a niños de primer grado en este momento, si no les importa. No se ofendan. Estará bien en su mayoría. Entonces, aquí hay una historia. Así que Brian James vino a nuestra iglesia hace aproximadamente un mes y estaba hablando sobre consejería y el servicio de consejería que tiene en Kansas City. Bueno, hace aproximadamente un año, el pastor Billy y la ministra Joyce y yo fuimos a ver a Brian James justo después de que Kansas City ganara el Super Bowl, y hubo una serie de tiroteos que ocurrieron en el desfile del Super Bowl que se llevó a cabo después. Y muchos pastores necesitaban saber cómo trato con personas que han perdido a sus seres queridos debido a un tiroteo, debido a una celebración. Fue muy difícil para ellos hacer eso. Así que Brian James y un par de personas más se acercaron a los pastores e intentaron instruirlos sobre cómo aconsejar mejor a las personas que están pasando por un duelo, pasando por momentos difíciles que nadie había visto antes. Y este fue uno de los libros que nos mostró, y está escrito por Corey Dorfeld. No sé que arruiné su apellido, no sé realmente cómo se pronuncia. Se llama El Conejo Escuchó y me gustaría compartirlo con ustedes ahora mismo, si no les importa. Un día Taylor decidió construir algo nuevo, algo especial, algo increíble. Taylor estaba muy orgulloso. Pero luego, de la nada, las cosas se derrumbaron. La gallina fue la primera en darse cuenta.
Cocorocó, qué pena, cuánto lo siento, siento que haya pasado esto. Hablemos de ello. Cocorocó. Pero Taylor no tenía ganas de hablar, así que la gallina se fue. Luego vino el oso. ¡Qué horrible! Apuesto a que te sientes enojado. Gritemos sobre ello. Pero Taylor no tenía ganas de gritar, así que el oso se fue. El elefante sabía exactamente qué hacer. Barrito, yo puedo arreglar esto. Solo necesitamos recordar exactamente cómo eran las cosas. Pero Taylor no tenía ganas de recordar, así que el elefante se fue. Uno por uno fueron viniendo. La hiena. Riámonos de ello. El avestruz. ¡Pum! Escondámonos y finjamos que no pasó nada. El canguro. Tisk, tisk. ¡Qué desastre! Tirémoslo todo. Y la serpiente. Shh, vayamos a derribarlo de alguien más. Pero Taylor no tenía ganas de hacer nada con nadie. Así que finalmente todos se fueron, hasta que Taylor se quedó completamente solo. Y en el silencio, Taylor ni siquiera notó al conejo, pero este se acercó más y más, hasta que Taylor pudo sentir su cuerpo cálido. Juntos se sentaron en silencio hasta que Taylor dijo, «Por favor, quédate conmigo». El conejo escuchó. El conejo escuchó mientras Taylor hablaba. El conejo escuchó mientras Taylor gritaba. El conejo escuchó mientras Taylor recordaba y se reía. El conejo escuchó los planes de Taylor de esconderse, de tirarlo todo y de arruinarle las cosas a otra persona. Y a pesar de todo, el conejo nunca se fue. Y cuando llegó el momento adecuado, el conejo escuchó el plan de Taylor de construir de nuevo. «No puedo esperar», dijo Taylor. «Va a ser increíble». Así que esta historia fue, solo me enteré de ella hace un año, ¿verdad? Pero me di cuenta de que parte de mi vida ya había estado haciendo algunas de estas cosas. Y como suele suceder, la semana pasada cuando estaba en el campamento con Liam y había un periodo de media hora en el día donde a los líderes de grupo se les permitía irse solos y alguien más estaba vigilando a los chicos haciendo cosas locas. Y entonces nosotros típicamente podíamos tomar una ducha o simplemente relajarnos, revisar nuestros correos electrónicos. Me senté debajo de en un pabellón y uno de los chicos que estaba con nosotros, Alan, él pasó caminando y nos dio el saludo normal que le das a la gente que apenas conoces. Ya saben, «Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?» Y él dijo, «Bien». Y luego caminaba despacio, así que pude hacer una segunda pregunta. Le dije, «¿A qué te dedicas en el mundo real?» Él dijo, «Bueno, solía ser jardinero». Y siguió caminando y le dije, «¿Cómo que solías ser? ¿Estás tratando de encontrar una nueva carrera o algo así?» Y se detuvo, se dio la vuelta, me miró, regresó y dijo, «Sí, siento que tengo que hacerlo, tengo que cambiar de trabajo». Y le dije, «¿Por qué?» Y luego se sentó y comenzó a contarme sobre cómo la última vez que fue a un trabajo de jardinería hace 2 semanas, él tenía a sus 3 hijos en la camioneta con él y el remolque detrás con la cortadora de césped y esas cosas. Y salió a la autopista y cuando estaba saliendo a la autopista vio algo que venía hacia la camioneta y el humo de los frenos donde estaba bloqueando las llantas en su motocicleta era tan grande y le llamó la atención. Siguió moviéndose, pero no salió a tiempo, y la motocicleta chocó contra el remolque, y el joven murió, y la policía dijo que iba a unos 150 kilómetros por hora en ese tramo de carretera, y que no había forma de que fuera, ya saben, a esquivarlo. Y así que Alan no tuvo la culpa, pero aún así vio el accidente a través de su espejo retrovisor, y sus hijos estaban en la camioneta y escucharon el chirrido, vieron el humo, escucharon el golpe. Ahora tiene que atender a sus hijos y está de duelo por este chico que tomó una mala decisión.
perdió la vida por ello. Ahora también está de duelo porque ¿cómo atiendo a sus hijos? ¿Qué les digo? ¿Les digo la verdad? ¿Les digo exactamente lo que pasó? ¿Les miento? ¿Les digo una mentira piadosa? ¿Qué hago? ¿Cómo los ayudo a superarlo? Uno tiene 6 años, el otro tiene un niño de 10 años y uno de 12 años. ¿Cómo soluciono eso? Estaba tan lleno de dolor que no sabía qué hacer. Dice, simplemente voy a dejar el negocio de la jardinería porque cada vez que veo ese remolque, en lo único que pienso es en ver a ese joven en una motocicleta envuelto en las llantas. Dice, yo no puedo hacer esto más. Y simplemente siguió y siguió diciendo, no sé qué hacer, no sé qué trabajo tomar, no sé a dónde ir, no sé cómo atender a mis hijos, no sé. Luego, antes de que nos diéramos cuenta, nuestro tiempo había terminado. Teníamos que regresar y buscar a nuestros chicos. Y así que estamos caminando de regreso a donde están los chicos. Y él me miró y dijo, gracias por escuchar. Y eso es todo lo que tuve que hacer, escuchar. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer también. No tenemos que tener todas las respuestas. Yo sé la respuesta, sé que su nombre es Jesús. Yo sé eso. Sé que Alan también lo sabía. Pero todavía estaba tratando de procesarlo y nosotros podemos hacer estas cosas. Podemos ayudar a la gente a superar estas cosas. Podemos ayudarnos a nosotros mismos a superar estas cosas. Pero tenemos que estar ahí para nuestra gente. Así que hace un par de semanas estaba viendo Trackstars. Eligen un tema y lo discuten. Son un grupo de hombres y mujeres piadosos que tienen un podcast y estaban hablando de cómo la IA, la inteligencia artificial, se estaba apoderando de la consejería cristiana y apoderándose de las amistades. Y tenían leyeron un correo electrónico de una señora que decía, mi mejor amigo es una persona de IA. Cada vez que llego a casa del trabajo, hablo con él y él me ayuda a superarlo. Ya saben, él me ayuda y me escucha y me da consejos, me da sugerencias, ya saben, él y simplemente hablando y luego estaban hablando de cómo eso, los consejeros, ya saben que la IA se iba a apoderar de la consejería. While I'm thinking about this thing, the verse that pops into my head was when Jesus says, if they don't talk about what's going on or sing about these things, the rocks are going to cry out. Y eso fue lo primero que pensé, ya saben, no quiero que las piedras le canten a Jesús, no quiero que las piedras adoren a Dios, quiero hacerlo yo mismo. Creo que lo mismo está pasando aquí. No estamos haciendo todas las cosas que deberíamos estar haciendo y ayudándonos mutuamente a caminar por esta vida, ayudándonos mutuamente a resolver problemas, ayudándonos mutuamente con el dolor. Y no quiero que las piedras, no quiero que la IA ocupe mi lugar, porque quién sabe de dónde obtienen sus datos, ¿verdad? Quiero decir, podría ser una Biblia, pero también podría ser el Corán, podría ser un consejo de un gurú, de un templo budista, ¿saben? No sé lo que tienen, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tipo de consejos están? Ciertamente no están escuchando al Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dará qué decir, qué no decir. El Espíritu Santo nos ayudará en todas estas cosas. Y eso no está en la IA, eso no está en las cosas de este mundo. Así que sé que podemos hacer estas cosas, podemos ayudarnos mutuamente, podemos caminar unos con otros a través de todos los problemas, todas las cosas de nuestra vida, ¿verdad? Y yo tengo amigos que, uno de mis amigos, él perdió a su madre y a su padre en el mismo año. Hombre, fue difícil. Pasé mucho tiempo sentado y escuchando a ese joven, ya saben, durante bastantes años, ya saben. Pero la idea es que no quiero que tenga que ir a una computadora para obtener una respuesta, ¿saben? No quiero que vaya a un consejero no cristiano para pedir consejo, ¿saben? No es que haya nada malo en ello, ya saben, en su mayor parte. Sin embargo, creo que podemos agregar algo que es mejor de lo que puede hacer un consejero no cristiano. Todo lo que saben son respuestas científicas y problemas y cuestiones y resoluciones, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él es el que va a resolver, Él es el consolador, ¿verdad? El consolador ha venido, amén. Él está aquí con nosotros y podemos caminar con eso. Y entonces, mientras me preparo para cerrar, oramos. A mí realmente me gusta lo que el pastor Billy estaba haciendo, ya saben, durante la adoración, es que él sintió que había necesidades en la sala con las que podíamos ayudarnos mutuamente. Hay problemas en la sala que tal vez tu vecino no conoce, ¿saben?
pero tal vez podamos sentarnos y escucharte, tal vez podamos tomar tu mano o algo así mientras hablas de ello, o piensas en ello o lo que sea, o tal vez podamos intercambiar números de teléfono o algo por el estilo. Tiene que haber algo que podamos hacer y todos podemos hacer algo. Amén. Dios puede usarnos a todos, ¿verdad? Nadie está descalificado, ¿verdad? Si confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si le has entregado tu vida a Él, te has rendido a Él, estás caminando en el Espíritu, escuchando al Espíritu, oyendo lo que el Espíritu te está diciendo, estás calificado. Porque no se necesita mucho, quiero decir, recuerdan al tipo de los gadarenos, el endemoniado, ya saben, Jesús viene, llega a la orilla, el endemoniado corre hacia él y le dice, tú eres el Señor, y los demonios son expulsados del tipo, ¿verdad? Y entonces el tipo quiere subirse al barco con Jesús y dice, hombre, tú eres la vida, quiero ir contigo. Y Jesús, ¿qué le dice? No, regresa a tu aldea, regresa con tu gente y cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo hoy. Entonces, ¿qué sermón tenía él? Una vez fui un hombre poseído por demonios y ahora soy libre. Esa es mi respuesta. Su nombre es Jesús. Tenemos que ir a verlo. Ya saben, ese es su sermón. Hombre, no tenemos que tener un título colgado en la pared. No tenemos que haber pasado por consejería. Incluso las clases de las que hablaba el pastor Billy, ni siquiera las necesitan todavía. Saben, ayudarán cuando aparezcan esas clases. Ya saben, sería genial vernos a todos en participar en esas clases. Les digo que no tienen que tenerlo. Sigan creciendo, sigan leyendo, sigan estudiando, sigan aprendiendo. Ya saben, no dejen de hacer eso. Pero lo que tienen hoy es suficiente para hoy. Puede que no sea suficiente para mañana, pero es suficiente para hoy. De lo contrario, Él no los habría enviado aquí, ¿verdad? Él los puso aquí con un propósito y necesitamos vivir eso. Así que, Padre Dios, mientras nos preparamos para cerrar ahora mismo, Señor, te ruego que pongas en nuestros corazones a una persona que esté sentada cerca de nosotros, Señor, con la que necesitemos orar. O te ruego, Padre, si estamos pasando por algún tipo de duelo o algún tipo de dificultad, Señor Dios, que nosotros